Aquí comienza Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic en directo y en plataformas por la 100.1. Esto es Monos en Infinita. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Partimos de esta edición de Los Monos en Infinita junto a Camilo Férez y Gonzalo Miller, como siempre, como todos los días jueves. ¿Cómo están los dos? Muy bien. ¿Bien? Aquí, disfrutando, comiendo cabrita algunos, ¿no? Eso, comiendo que yo les digo al tiro que la próxima caja con zapatos que yo espero recibir, no espero recibirla, pero uno está acostumbrado a las cajas con zapatos, ¿verdad? Claro, y no siempre con lo que a uno le gustan, pero bueno. Pero con lo que a uno le gustan, tal cual, ni con la talla, aquí no importa si te quedan chicos o te quedan apretados. A las cajas con plata, directo a la caja fuerte, en el fondo. Plata en la caja fuerte era la caja con zapatos, son una de las muchas cosas en este festín, en el fondo, esta especie como de serie de Netflix que a esta altura que se ha transformado, el caso Audio, también el caso Hermosilla, que tuvo hoy día su segunda jornada de formalización. Probablemente vamos a tener para mañana las noticias de si va a haber o no va a haber medidas cautelares. Aquí hay un montón de cosas, nunca mejor aplicada la palabra arista, nunca mejor aplicada, que me carga, pero funciona. Porque esto partió con una explosión, ¿verdad? Después de que muchos escuchamos ese famoso audio que duraba prácticamente 2 horas. Por ahí leía en Twitter alguien que decía, si Leonarda Villalobos, una de las imputadas también en este caso, no hubiera grabado y no hubiera filtrado esa cinta, ¿qué habría pasado aquí? No estaría paseando por el segundo piso de la Moneda, Luis Hermosilla, digamos. Eso sugería el tuit en cuestión. Pero no fue así. Y de las múltiples aristas de este caso, el caso Audio y todas las derivadas que hemos conocido en la audiencia de formalización es una de las cuestiones, porque está, recordemos, la caída del director de la Policía de Investigaciones, está la tole-tole que hay dentro de la Corte Suprema, por las injerencias o no en los procesos de nominación de ministros del Poder Judicial, cuestión que está muy, muy de costado aquí, es un asunto que pasa un poquitito por el lado en este caso en particular. Tenemos mucho que hablar de esto, pero yo quisiera partir, Camilo, vamos a llegar a la parte más política, al impacto más institucional de esto, preguntándole a Gonzalo en su calidad de abogado, que pasó por la academia, que está en chat con otros abogados, que opinan de este tema. Entremos a hincarle un poquitito el diente a los delitos que están puestos sobre la mesa en este caso y a la posibilidad de que realmente esto termine en una condena, ojo, porque hemos vivido muchos casos tan escandalosos como este, pero la calidad de la prueba o lo que la ley permite castigar después resulta ser muy, muy por debajo de las expectativas. Es verdad, pero yo creo que, a ver, cuando hablamos, vamos a usar primero en términos coloquiales la palabra condena. Yo creo que la condena está, ¿no? No, yo creo que la condena social, la condena a opinión pública ha sido contundente y muy asertiva además respecto de los bienes afectados, la fe pública, ¿no? Uh-huh. O sea, la credibilidad de las instituciones. El ufanarse con o sin acción, eso lo determinará ya los tribunales, ¿no? Si se concretó o no se concretó, pero el ufanarse y de tener ese nivel de manipulación de la institucionalidad chilena, obviamente que eso ya amerita una condena rotunda, ¿no? O sea, desde la perspectiva ética yo creo que no hay dos lecturas respecto del caso. Pero queremos más. Ahora, lo que tiene que ver con lo propiamente penal, y como nosotros en este programa no estamos para alimentar a los haters, sino para una mirada aguda, tiene razón la Connie. O sea, a mí ya es habitual en todos los casos el tipo de estructura de presentación del caso que hace la Fiscalía. Es como una matriz, ¿no? Como siempre, la plata es lo determinante, se produce el lavado de activos, se habla de eso, se habla de los flujos, de los efectivos y todo, y lo vimos en el caso Jade y en casi todos, ¿no? En casi todos siempre es la manera de presentarlo, el tipo de delitos, ¿no? Los activos, el lavado de activos, ¿no es cierto? Pero lo que sí me parece como singular, que si bien cuando hablamos recién del caso Audio, en los primeros momentos hablábamos de qué tanto de esto es fanfarronería, tratar de convencer con malas artes de que se tienen cualidades que en realidad no se tienen, que hoy día la estrategia de la defensa,
digámoslo. Claro. ¿Ah? El mal momento, el error. Claro, esa primera intención de que trató de avalar las tesis de otro abogado y todo eso se ha ido cayendo un poco porque ya hay una persona en impuestos internos, ya hay una persona en la Tesorería General. No sabemos por qué acciones todavía, no sabemos si es vinculado exactamente a lo mismo que se menciona en el audio o a otras situaciones igualmente complejas, igualmente constitutivas de delito, pero distintas, no lo sabemos. Pero lo que está claro es que se hizo realidad parte de la promesa, ¿no? Delictual se hizo realidad y eso es lo que de alguna manera está provocando. Ahora, en múltiples dimensiones, yo creo que el daño a la credibilidad y a la confianza es el daño más grande de lo que se ha hecho. Y yo creo que si en la cabeza del juez no está esa perspectiva, podemos encontrarnos con un caso que desde lo estrictamente jurídico no cumpla con la expectativa ciudadana de la prisión preventiva. Yo creo que el juez debiera tener conciencia del efecto que tiene el juicio en la ciudadanía y respecto a las instituciones. En una dimensión que muchas veces los jueces más legalistas, más apegados no al espíritu, sino que al estricto sentido literal de la ley, que es, ¿no es cierto?, la aplicación de la ley, que es su rol, dice, yo tengo por qué atender a lo que pasa en la opinión pública o los efectos que tiene la sociedad, lo que estoy decidiendo, ¿no? Pero en este caso, donde la afectación primaria del bien jurídico es la confianza institucional, es la fe pública, es una persona que intervino, manipuló y de alguna manera generó un negocio en torno a esa manipulación, yo creo que va a ser uno de los elementos más importantes al momento de decretar prisión preventiva. Y yo creo que sí va a haber prisión preventiva. Claro, el punto es la envergadura de las condenas que podamos ver después. Claro. Y después, Camilo, también, si esto escala a la Corte Suprema, ¿qué pasa en la Corte Suprema? Porque la Corte Suprema pronunciándose respecto de Luis Hermosilla es un capítulo nuevo de la serie. Totalmente. Yo por eso jugaba hoy día en la mañana cuando hacíamos el adelanto con la idea de cambiarle el rótulo de caso audios a caso WhatsApp, porque es realmente el WhatsApp el que está dejando la escoba en esto, no es el audio original. El audio original es el que lo detona y por lo tanto bien, bueno, se quedó con el titular, pero estrictamente son las conexiones que aparecen en una multiplicidad de conversaciones y estoy de acuerdo con Gonzalo en el sentido de que los efectos políticos, reputacionales y comunicacionales del caso van a ser probablemente mucho más severos y extendidos que los efectos meramente legales. Yo, si me disculpan... Y perdón, Camilo, pero solo para ver, o sea, la carrera de abogado se terminó. Fíjate. Se terminó. O sea, por lo menos de la manera, no digo de la manera en que negativamente, no, de la manera en que la venía ejerciendo, no va más. O sea, y eso no tiene que ver con que sea culpable o no se logre demostrar su culpabilidad. Te voy a decir una cuestión más cruel. Dado que la defensa de Hermosilla está precisamente anclada en la idea, algo que dijo su abogado hoy día, su hermano, dijo más o menos algo como esto: decir que se comete un delito no es cometerlo. Eso es lo que está diciendo. O sea, correcto. Eso porque en el audio Luis Hermosilla dice esto es delito. Y no solo eso, sino que además dice que habló con no sé quién, dice que trafica influencias, que ellos van a tener que después decir que no las traficaron, que esto era parte de una fanfarronería y era una fantochería. Y dado que no era consultado en tanto jurista, sino en tanto hacedor, es probable que además doblemente sepultada esté esa carrera profesional, mi querido Gonzalo. Era esa parte estructural del servicio, del intangible que ponía en circulación en el mercado el abogado Hermosilla. O sea, una estafa abiertamente. Ahora, lo que pasa es que yo no puedo no estar de acuerdo con ustedes porque es nuestra realidad, digamos. Se supone que la nueva ley de delitos económicos debiera aplicar en alguna dimensión distinta en este caso, etcétera. Pero esto de que finalmente los gringos tienen una forma que a mí por lo menos me gusta y yo creo que a ustedes también, que es que al que más tiene, más se le pide. ¿Ah? Uh-huh. O sea, si tú ocupas una posición como la de Luis Hermosilla y te pillan como está siendo pillado él, te caen las penas del infierno. Claro, pero eso va a depender harto de la estrategia legal que siga la Fiscalía. Entonces, aquí pasa como alguna vez discutimos, ¿se acuerdan cuando tuvimos un agarrón sobre el delito terrorista? Pasa un poquitito eso, que es
el delito terrorista tiene la facilidad política de que tú puedes agarrar, encerrar y perseguir con mucha facilidad, pero es muy difícil luego de probar. Entonces entras en una asimetría, consigues efectos políticos probablemente y comunicacionales, pero efectos jurídicos son mucho más difíciles de perseguir. Y aquí también depende la estrategia de la Fiscalía, si es que efectivamente va a perseguir delitos que sea capaz de probar, es decir, que tenga los antecedentes para contravenir lo que está diciendo la defensa de Hermosilla, que es que él habla de delitos, pero no necesariamente comete delitos. Particularmente eso en relación, Camilo, que tú lo dijiste en la mañana y también te lo planteo como tema pregunta, Gonzalo, el lavado de activos, que es lo más ambicioso que está persiguiendo la Fiscalía y lo más difícil de probar también. Absolutamente, yo creo que en ese sentido, porque claro, hay elementos que ya son muy llamativos, o sea, son 5.000 millones de pesos en movimiento durante el periodo investigado, y claro, de repente le preguntan por estos 180 millones, porque 180 millones en efectivo suena increíble para cualquier persona, ¿no? Es un monto increíble, pero él movió 5.000 millones en ese momento, o sea, es casi una empresa, ¿no? Es una empresa mediana, grande, no es una empresa chica, no es una pyme, y por lo tanto gran parte de las afirmaciones más o de lo que de alguna manera ha alimentado las redes sociales todos estos días pueden ser argumentos que, claro, que terminen no siendo jurídicamente relevantes o siendo muy difíciles de probar, porque recordemos que en materia penal hay que probar también la intencionalidad, ¿no? El dolo necesario que hay detrás. Entonces no basta haber estado en una reunión, no basta haber hecho un llamado, hay que probar el dolo. Es un caso complejo, es verdad. Yo creo que la Fiscalía lo está ordenando de manera correcta, siguiendo el patrón de conducta de otros casos. No está haciendo algo muy distinto a lo que ha hecho en otros casos, ¿no? multiplicar los delitos, cosa de si no resulta uno, resultará el otro. La reiteración. La reiteración, sin duda, y el hecho de multiplicar los delitos y la reiteración lo que va a permitirle es que aparezca la posibilidad de una pena altísima, ¿no? 15 años. Entonces, esa expectativa es la que de alguna manera genera la condena, genera también la presión sobre la gravedad de lo que se está viendo, independiente de que no termine siendo así finalmente, ¿no? Ella al final del día va a obligar y forzar, lo que muchas veces busca la Fiscalía, a que el acusado, ¿no? En este caso de Hermosilla, colabore desde otra perspectiva ahora, que lo que está en riesgo son 15 años y no una condena menor, como lo que él quizá en algún minuto. Recordemos que en sus primeras intervenciones, la Fiscalía inteligentemente lo dejó para el final, para que él declarara casi al final. Recordemos que él declaró hace pocas semanas y lo formalizó inmediatamente después de declarar. Una vez que él habló, además, se hizo realidad todo, porque ahí supimos que había una persona en impuestos internos y que había una persona en tesorería. Claro. O sea, ya salió del ámbito de la conversación, de la fanfarronería, y tomó otra arista más de realidad. Ahí el cohecho, ¿no? Ahí está el cohecho. Ahí aparece el cohecho y otros delitos. Es que además yo creo que hay otra cosa que a uno se le olvida, y es que el audio en comento, como dirían los abogados, lo que hace, ¿cierto?, es que pone a Hermosilla en el contexto de otro caso que ya estaba siendo investigado y que ya estaba siendo perseguido, y por lo tanto, de alguna manera lo que está construyendo el fiscal ahora es el vínculo entre el caso de Factop, ¿cierto?, y cómo los Sauer infringían la ley de banco, cómo ellos estafaban, ¿cierto?, y cómo ellos usaban y cómo ellos cometían delitos tributarios o presuntos delitos tributarios. Todo esto es presunto, pero en definitiva eso es lo que se persigue, ¿cierto? Y aparece él vinculado en distintos puntos. Entonces, me parece que la estrategia que está siguiendo entonces el fiscal es decir, bueno, estos dineros, que son todos parte de un delito, llegaban al señor Hermosilla, ¿cierto? Y él los blanqueaba con las operaciones que hacía luego, y por lo tanto ahí estaría el lavado de activos. Esa es la forma en la que él vincula el caso más mediático desde el punto de vista político-comunicacional, porque el caso Factop había tenido incidencia, ¿cierto? Pero era un caso muy Sanhattan, era un caso radicado en la CMF, muy sancionado por la CMF ya. Claro, ya era sancionado por la CMF, pero habían nuevos antecedentes y estaba esto en definitiva, porque además ellos entiendo que captaban ahorros de personas y los prestaban, cuestión que no pueden hacer si no son bancos. Entonces ahí estaría la infracción de la ley de banco y ahí irían otros delitos. Entonces, pero es una cuestión muy de página económica.
Mientras que el caso políticamente relevante es el de Hermosilla. Y ahí entonces además aparecen todas estas otras esquilas, aparece Sichel, aparece Andrés Chadwick, aparece, ¿cierto? Y comienza esta otra cuestión, que además yo creo que hace bien poco viable, aunque uno siempre se puede sorprender, no estar frente a un caso que tenga prisión preventiva precisamente porque le va a tocar empatar, dado los personajes que están desfilando ahora, con el otro que está en prisión preventiva, que es Jadwe. Entonces, el efecto político, digamos, estos casos además tienen otra cuestión que irrita mucho a la opinión pública, que es que te permite fisgonear en cómo el poder se comunica entre sí, y esto que la gente intuye de que, como decía un dicho que a esta altura es apócrifo, ya se lo escuchaba a tanta gente que asumo que es mentira, pero que todos habrían escuchado de un mozo en La Moneda que dice que cambian los invitados, o sea, cambian los presidentes, pero los invitados son los mismos, ¿ya? Entonces, gente que ya asumo que es mentira. Pero a lo que se refiere, ¿cierto?, es que el grupo, finalmente, que tiene poder, es un grupo que es mucho más activo, mucho más pequeño y con mucha reciprocidad y redes entre sí, y que no necesariamente se distingue con estas divisiones normales de izquierda a derecha, ¿cierto?, y otras. Y ahí precisamente está el morbo de estos audios que son leídos con un cierto tono medio actoral, ¿cierto? Donde todos conversan de todo y además donde tengo la impresión de que todos se tiran las partes. Hablan de gestiones, hablan de unos, de otros, y además entre medio cobran esas gestiones, entonces como las están cobrando tienen que darle forma. Aquí hay separaciones que son importantes de hacer, porque una son los delitos y la naturaleza de esos delitos, que ya decíamos que el lavado de activos es probablemente lo más complicado de probar y tiene que ver fundamentalmente con un flujo de platas que nadie sabe de dónde vienen, que las mete eventualmente Sauer para pagarle un informe en derecho a propósito de la acusación constitucional para Andrés Chadwick, pero también en otros contextos. De ahí eventualmente podría venir eso, pero por ahí va el tema del lavado de activos, además de platas, ¿verdad?, que habrían circulado por sociedades de Leonardo Villalobos y de su marido, etcétera, etcétera. Ese es un delito. El otro son los delitos tributarios. Son aquellos impuestos que no se pagaron y aquellas trampillas que se le hicieron a impuestos internos. El otro es el soborno, en el cual los cohechados, en este caso también, son los funcionarios de impuestos internos y de la tesorería. Esos son los tres delitos en cuestión. Eso es una pata, ¿verdad? La otra es toda esta cuestión del consejero delictivo, del que armaba la comida con el amigo, del que prometía que iba a hacer el puente con el Ministerio de Vivienda, que después le iba a hacer el puente con el Banco Estado, pero pucha, qué pena no resultó, pero tú sabes que yo me la jugué. Toda esa cuestión más fanfarrona, más de transformarse en un hombre influyente, en que yo te abro el candado para que tú te puedas meter a la moneda, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, no necesariamente es delito, aunque pudiese ser también tráfico de influencia. Sí. Pero le alimenta un montón la historia en todo caso. Es uno de los pocos delitos que no menciona la Fiscalía todavía, pero sí. Y bueno, que la Fiscalía es que la única que tiene todos los chats, ¿no? Bueno, y por ahí va lo de la Suprema, de hecho. Lo de la Suprema está justamente vinculado con un eventual tráfico de influencia. Así es. Yo creo que en este caso, y como bien decía la Connie, el tipo de delito revela no solo la gravedad del funcionamiento, sino que muchas veces también dan indicios de la dificultad de probar, porque hoy día, con el diario del lunes, siempre uno dice, bueno, es obvio que en Factop estaban cometiendo delitos, todo el mundo sabe, ¿no?, que estaban cometiendo delitos, y por lo tanto, si yo le pedía plata a Factop, significa que yo sabía que esa plata tenía un origen delictual, porque para que todo eso, pero todo eso que se asume hoy día, y que lo asumimos como opinión pública, ¿no?, desde nuestra posición de opinión pública, como algo obvio, hay que probarlo judicialmente. Y eso no es tan obvio, eso deja de ser obvio, ¿no? O sea, si yo iba al factoring y factorizaba unos cheques y con esos recursos hacía algo, ¿por qué voy a asumir yo que ese factoring estaba cometiendo un delito que yo desconocía? Tengo que probar que lo conocía, ¿no? Y ahí aparece esto del consejero delictual, ¿no? Decirle no, porque él sí sabía todo, tenía todas las piezas, estaba en posición de saber, que es una cosa, porque eso es lo que hasta ahora, lo que ha dicho la Fiscalía, él estaba en posición de saber, porque él es la pieza en común entre los Jalaf, los Sauer y finalmente incluso el profesor Jean-Pierre Mato y el profesor en Alemania. El punto de unión de todo ese círculo es él. El nodo. Claro, entonces él, como él sabía todo y se cometían delitos, efectivamente, que están siendo investigados, en el origen de los recursos, él sabía que eso tenía un origen ilícito.
y que por lo tanto al momento de pagar algo lícito con eso, lo estaba tratando de blanquear, ¿no? Estaba tratando de blanquearlo y el lavado de activos de ahí viene. Eso que se dice rápido y se asume con la lógica de la opinión pública. No es tan fácil de mostrar. Es bastante difícil de probar, no es parte de las dificultades que tienen siempre este tipo de casos. Ahora, este caso partió con una dificultad grande, perdón, una cosita súper chiquitita, Camilo, y que es parte del mérito probablemente de la Fiscalía, y vamos a ver si sigue forzándose como para hacer las cosas con cuidado. Esto partió con el audio, solamente con el audio, y la Fiscalía lo trabajó de manera de sacar del audio aquellas cuestiones que podía eventualmente comenzar a probar, y construyó el caso a partir de un audio que podía no haber sido nada. Porque el audio, entre otras cosas, lo usó una de las partes del otro caso. Sí. Sí, no nos olvidemos que los que llevan el audio, los que estallan el caso, es la defensa de Rodrigo Toppelberg, que es socio de los Sauer, y que con ocasión de ese audio se entera de que se están haciendo cosas a su espalda y por lo tanto se diferencia y termina él querellándose contra sus socios. Más allá de cuánto haya tenido que ver él en las operaciones previas o no, cuestión que me imagino que irá a ser dilucidada en algún minuto. Entonces, claro, no es que por obra y magia el audio lo detona, sino que ese audio se produce por Leonardo Villalobos como una forma de advertirle a Rodrigo Toppelberg de que se están tomando decisiones dejándolo fuera en un momento en el que ya estaban muy involucrados en una bicicleta que claramente se le habían metido los palos a los rayos y se había trancado hace rato. Una bicicleta de miles de millones de pesos, porque tenían una maquinita de hacer billetes. Lo que te quería decir es que, curiosamente, el que no es tan difícil de probar en este caso es el delito tributario. No. Porque de todas estas danzas, ¿cierto?, de millones, ¿cierto?, si alguien emite una factura que es solamente para conseguir financiamiento, por lo tanto es ideológicamente falsa, y luego la mete en su contabilidad como gasto, tiene delito tributario inmediatamente. Por lo tanto, el Servicio de Impuestos Internos se hace parte, ¿cierto?, en esta causa, y calladito probablemente va a ir recopilando antecedentes, y de ahí es difícil que se libren. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de esos delitos tienen que ver por una doctrina del Servicio de Impuestos Internos con recuperar la plata, y por lo tanto se resuelven con plata. Pero eso fue lo que pasó en el caso Penta, pues. Claro, cuando no existía el delito de financiamiento ilegal de la política, todos los casos se terminaron zanjando por delito tributario. Y eso puede terminar... A ver, solo para ser preciso, en todos los casos, salvo para Penta. Porque Penta hubo condena. Para todo el resto de la industria que estaba haciendo lo mismo, se recaudó. Esa es la diferencia, ¿no? Pero en el caso Penta hubo condena. Claro. Ahora, ojo con una cuestión, que yo me acuerdo cuando saltó el caso Audio, que era una de las dudas que uno le generaba a la acción de impuestos internos, que es una cuestión que Echeverry prometió que iba a cambiar, que ahora a la primera de cambio se va a querellar por cualquier cosa, digamos, ¿verdad? Y no esperar que se pague, porque si tú pagas los impuestos de una factura ideológicamente falsa, impuestos internos no le salta ninguna alarma necesariamente. O sea, no necesariamente. O sea, si la falta. El problema aquí, acuérdate que aquí no, este caso estaba radicado en la CMF, no estaba en impuestos internos. Pero ya estaba, porque el origen del caso, bueno, un poco más técnico y complejo, pero el origen del caso es la corredora. Sí. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque la corredora no tenía los fondos suficientes para garantizar las operaciones que estaba realizando. Igual que a los bancos se les pide tener como una cantidad de recursos, como una reserva, ¿no?, que garanticen las operaciones que está realizando. Bueno, a las corredoras igual, y aquí había un problema. Por eso que él dijo, bueno, si yo pongo 500 millones se soluciona el problema. Bueno, nunca aparecieron los 500 millones, nunca apareció nada, y esa debilidad fue la que hizo caer la corredora, y que después hizo que se metieran a ver qué estaba pasando con la corredora y con el negocio del factoring, que eran los hermanos, ¿no? Eran las dos fuentes de financiamiento, y ahí empezaron a aparecer que esto no solamente era de financiamiento, sino que también era de captación, como dice muy bien Camilo, habían captación de ahorro, o sea, gente empezó a reclamar su dinero, esto como yo le presté a los hermanos para que usaran estos capitales, ¿no es cierto?, y los prestaran y me retornaran con un interés. Ese negocio es lo que está investigando la CMF, y eso va por una cuerda distinta al caso Audio, ¿no? A pesar de que de ahí, obviamente, se toman para poder armar el caso, tratan de vincularlo, y uno de los objetivos de la Fiscalía, hacer de eso un solo caso, porque es lo que le permite a ellos que el origen de los recursos hacia el abogado y hacia todos sean de un origen delictivo, ¿no? El origen de delito.
De lo que ustedes han escuchado hasta ahora, hay esquirlas que han saltado para varios lados, digamos, ¿verdad? Pero alguna puede terminar siendo de gravedad, y estoy pensando fundamentalmente en el caso de Sebastián Sichel y en el caso de Andrés Chadwick. Bueno, o sea, de gravedad, cualquiera hoy día que aparezca en un chat con Hermosilla recibe una condena instantánea. O sea, aquí eso en lógica de opinión pública y de aprovechamiento político es así. Ahora, yo tendría cuidado porque en esos chats puede haber de todo, ¿no? Aquí puede No, pero me refiero a los que han salido hasta ahora. Sí, obviamente puede haber más. En los dos que han salido hasta ahora, obviamente que de alguna manera se han visto obligados a dar explicaciones. En el caso de Andrés Chadwick hizo una declaración respecto de los fondos, dijo, bueno, aquí eran socios, tenían comunidad de techo y tenían obviamente negocios juntos y por lo tanto él tendrá que sostener eso, y además dijo que él todas esas boletas además las había declarado y cumplía tributariamente, no tenía problema. En el caso de Sichel fue un poquito más lejos, tuvo una reacción más política, de desconocerlo y de además querellarse contra, ¿no? Decirle, ¿por qué esta persona usó mi nombre como que tuviera acceso a mí en cuanto presidente del Banco de Estado de una manera en que nunca lo tuvo o que nunca yo autoricé a que lo hiciera? O sea, de hecho tuvo la reunión con los Jalaf, lo que pasa es que no terminó dándoles el crédito. No, claro. Por eso digo, o sea, no tuvo esa gestión lo esperado, ¿no? Y en eso yo creo que, bueno, tuvo una reacción obvia, natural, y me parece que a la altura de la gravedad de lo que significa aparecer implicado, ¿no? Nombrado en un chat hoy día. Lo mismo ocurre con Jean-Pierre Matus, que se cuestionó el hecho que él dijo, ¿no? Él fue muy categórico cuando afirmó, no hay chat míos con el señor Hermosilla en cuanto a mi nombramiento en el Poder Judicial. Y ayer, en un medio, aparece como, a pesar de la negativa, aparecieron en un chat. ¿Pero respecto de qué? De la defensa, el rol que tuvo en la defensa, que además entiendo que fue público, el rol que tuvo Jean-Pierre Matus en la defensa y en la estrategia de defensa del ministro del Interior en ese momento, Andrés Chadwick. Entonces, desde lo político, la conveniencia siempre de confundir las cosas, pero desde lo lógico, desde la lógica de lo jurídico, yo creo que en ambos casos, por lo menos, no creo que prospere mucho, ¿no? Más allá del hambre de algunos. Donde sí puede tener efectos políticos es en la Corte como unidad y como poder, porque no nos olvidemos que están en una cuestión, en un proceso interno que busca, ¿cierto?, tratar de procesar internamente la crisis respecto de varios de los magistrados que están salpicados por distintas razones, y lo están haciendo a través de una comisión de ética. Y esa comisión de ética, ¿cierto?, va a tener que revisar varias cosas irregulares, mientras desde afuera, ¿cierto?, se está mirando con mucho resquemor una cuestión que ya habían levantado hace mucho tiempo y que quienes lo levantaron, de hecho, han aprovechado de recordarlo en este tiempo, entre otros el ex ministro de Justicia, Hernán Larraín, que el sistema de nombramiento y el sistema es propicio para este tipo de tráfico de influencias que probablemente van a seguir siendo salpicados por estas conversaciones, por estos chats, ¿cierto? Y por lo tanto sí se le va a traspasar un problema a ellos y a otros que pegan en el palo, que son los notarios, que están pasando por un proceso también de regulación hoy día, que con esto, digamos, sufre otro empujón más, ¿cierto?, para que eventualmente se les hinque el diente. Sí, sobre todo lo que yo creo que va a empujar, creo desde, no ahora, pero en un futuro inmediato, el apoyar la reforma del cambio de nombramiento va a ser alguien que se había opuesto desde el inicio, ¿no? La propia Corte Suprema. ¿Por qué? Porque tanto el caso Audios como otros casos, lo que han provocado es un alineamiento político al interior de la Corte. En función casi como que depende de quién te nombró, en qué gobierno te nombró y con qué votos es donde tú estás sentado. Eso hasta ahora no se había producido en la Corte. Se había actuado como un pleno, se había actuado independiente, era el sistema que había, se iban nombrando, ¿no? Y daba lo mismo si iba a una comida donde Guido Girardi o iba a una comida en otro lado, pero actuaban como un conjunto. Yo creo que eso se rompió, ¿no? Y por lo tanto va a ser muy difícil, no digo restablecerlo, sino que además validarlo, ¿no?, como un sistema que debiera continuar. Yo creo que ahí va a haber una apertura. Ahora, desde quienes se resistían al interior de la Corte, van a haber una oportunidad en que sacar el cuestionamiento de la Corte y avanzar hacia un nuevo sistema en los nombramientos que garantice. Ahora, esa misma lógica es la que debiera sacar a la Corte del nombramiento de los notarios, ¿no? Y debiera sacar a la Corte de otro tipo de nombramiento, porque
empiezan a aparecer las mismas lógicas, ¿no? Cantidad de ministros que tienen vínculos directos parentesco, amistad o vínculos políticos respecto de notarios, jueces de menor cuantía. Si tu hija es jueza y tú eres ministro de la Suprema, ¿qué haces? ¿Cómo te inhabilita o cómo haces? Porque ella está haciendo una carrera en una institución que tú diriges. No solo lo haces de manera colectiva con un pleno, pero en que tú diriges, pues no tiene un rol en las carreras de los distintos funcionarios. Entonces, yo creo que va a provocar quizá si algo bueno puede salir de esto, que se acelere una reforma necesaria a la justicia, porque el golpe en la credibilidad de la Corte Suprema, lo que decías tú con el principio, vamos a estar mirando muy con cuidado los recursos que lleguen a la Suprema y cómo lleguen, porque desde la lógica en que se quebró este actuar conjunto, ¿no? Uno dice, bueno, si la propia Corte reconoce que hay alineamientos políticos, ¿qué pasa con los casos políticos? No, y para yo fuera la defensa de Luis Hermosilla, no quisiera llegar a la Corte Suprema. Por eso, y tienen además el antecedente de la destrucción de poder del Tribunal Constitucional. El poder del Tribunal Constitucional, que era un gran poder, un gran contrapeso, los últimos, no lo digo a propósito de este gobierno, ¿no? Los últimos 4 o 6 años, de alguna manera tuvo una gran pérdida de poder, no solamente por el cuestionamiento, sino que por sus propios errores, ¿no? Y por la guerra fratricida ante ellos. Por la guerra, porque dejaron de actuar como un cuerpo, se produjeron esos alineamientos políticos que son tácitos, se transformaron en expresos, y por lo tanto hoy día el funcionamiento antes y hoy, por eso digo, no lo quiero hacer referente como una crítica a estos 2 años, sino que hoy día es una herramienta del gobierno de turno. Es decir, cuando el Tribunal Constitucional se transforma en una herramienta del gobierno de turno, pierde sentido de su existencia, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado la Corte Suprema de que no le pase algo parecido. Señores, se nos fue ya más que la primera media hora del programa hablando del caso Hermosilla. No, si daba para mucho. Y nos queda hablar de Venezuela. Tribunal Supremo proclama triunfador a Maduro y el presidente Boric le responde con un mazazo de vuelta, digamos, hablando por primera vez de dictadura y diciendo que Chile no reconoce el falso triunfo. Ya le respondió Venezuela, pero esa cuestión es parte del anecdotario. Vamos a hablar también de Carolina Toá, candidata, Michelle Bachelet no candidata. Y si hay un caso que también está dejando hartas esquirlas, es el caso Brinks. A ver si aprovechamos de dejarle ahí un poquitito, porque también nos está mostrando otro caso que tiene harta arista. Me carga la palabra arista, invéntenme otra. Nuestra fragilidad institucional. Eso, nuestra fragilidad institucional. De vuelta con la fragilidad institucional. Vamos a la pausa, ya volvemos. Escuchas Monos en Infinita con Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. Pausa y ya volvemos. Prueba la nueva Royal Guard APA American Pale Ale, un nuevo merecido relajo de gran sabor que le dan sus lúpulos especiales en todas sus variedades. El merecido relajo es de Royal Guard. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Muy bien, seguimos entonces con nuestra ruta por el norte chico de nuestro país. Vamos pasando Copiapó. Cuando tengan tiempo deben venir a conocer este oasis y descubrir todo lo que tiene. Ahora mismo vamos pasando parte del proyecto de Fondo Solidario del MIMBU, quienes construyeron todos estos edificios, cambiándole así la vida a cientos de familias del sector con el plan de emergencia habitacional. Porque cuando se construyen cambios, se construyen sueños. Conoce más sobre el plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Comprar local es un acto de apoyo. Es movilizar a más del 90% de las empresas chilenas, esas que impulsan a millones de familias. Un pequeño gesto genera un gran impacto. Con solo apretar un botón puedes mover al país. Más de 30.000 pymes te esperan. Mercado Libre, lo mejor está llegando. La vida de un niño con cáncer puede ser muy difícil. ¡Te vas a perder varios penales! Antonia Ramírez, a la pizarra. Vas a pasar muchos años estudiando y muchos más trabajando. No eres tú, soy yo. Te van a romper el corazón. Bueno, tú también lo vas a hacer. La vida de un niño con cáncer es muy difícil, como la de muchas personas. Ayúdanos a que puedan vivirla. Dona hoy a la colecta nacional de Fundación Nuestros Hijos. Dona en www.fnh.cl. Ayúdanos a salvar la vida de cientos de niños. Indecisos. Debate municipal. Todos los martes con la conducción de Juan Manuel Astorga. Los temas que te importan con las soluciones que necesitamos escuchar. Martes a las 20 horas.
Indecisos, debate municipal. Por Infinita.cl, Mega Noticias ahora, Mega 2 e Infinita 100.1. Palabras con poder. Eres Manuel Pradenas, el hijo de la mamá de Bernardo. Mucho gusto, señora. Gusto. Ese hombre viene del norte, es un calichero. No cruce palabra con él. No me imaginaba que a usted le interesaran los libros. Todo lo que sé en la vida lo aprendí en los libros. Es mejor no provocar al patrón. Hágame caso, hermano. No ponga sus ojos en mi cielo, Leonor. El señor de la querencia. Lunes a jueves, 22:15 horas. Mega. Infinita es mucho más que radio. Todo lo que te sirve, te informa y te sorprende lo tenemos las 24 horas del día. Infinita.cl. En Infinita vivimos la experiencia multiplataforma. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Programas que no solo puedes oír, también nos puedes ver desde nuestros estudios en una calidad que no tiene competencia. Es Infinita por la 100.1 e Infinita.cl y todas sus plataformas. Infinita, palabras con poder. En Infinita te acompañamos las 24 horas. Son las 8:37. Estamos de vuelta con Monos en Infinita, junto a Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. Estamos de vuelta con los Monos en Infinita y comprometidos a hablar ahora de Venezuela, en un capítulo nuevo de un tema que venimos arrastrando ya desde antes del 28 de julio, que fueron las elecciones, ¿verdad? Y no ha pasado el mes todavía, pero ya antes de los 30 días, el Tribunal Supremo de Justicia, que es a donde Maduro decidió mandar el caso de la elección, ya dirimió y proclamó definitivamente zanjado el tema, ganador a Nicolás Maduro, sin mayor posibilidad de protesta por el resto, ni tampoco por la oposición. Puede aquí eventualmente haber algún margen para que pasen cosas. Yo creo que probablemente nada va a pasar antes de noviembre y de la elección en Estados Unidos. Eso es un poquitito lo que se dice en los círculos diplomáticos, pero ya rápido tuvo coletazo en Chile. El presidente Boric y el presidente de Uruguay fueron los primeros en reaccionar en contra del pronunciamiento del Tribunal Supremo. Boric calificó por primera vez, con todo lo duro que había sido, nunca había ocupado la palabra dictadura para referirse a Venezuela, lo hizo en este caso, dijo que Chile no reconocía este falso triunfo del autoproclamado de Nicolás Maduro. Vamos con las consecuencias que esto puede tener. ¿Ya tendrá alguna consecuencia negativa para el presidente, o a estas alturas yo creo que el presidente ya sacó la cuenta, independiente de que siga actuando en consecuencia con la forma en que lo ha hecho en el tiempo, digamos, de que esto le trae más rédito que costo? Sin duda, pues. O sea, yo creo que hace rato que, como decíamos, que lo que pasa en Venezuela es un tema de política interna, el presidente lo entiende así, le ha traído rédito, sí. Ahora, él lo ha hecho de manera consistente en el tiempo. O sea, ahí tiene un punto, ¿no? No es oportunismo lo que ocurrió en él, sino que además es una sintonía respecto al sentido común de la mayoría de los chilenos. Ahora, él hace dos cosas hoy día, ¿sí? Es muy duro contra Venezuela, pero también raya una cancha interna que deja al Partido Comunista, lo deja en una situación imposible. Sí. Porque él, junto con agregarle la categoría de dictadura a lo que ha hecho Venezuela, ¿no? Que ahora ya dice esto ya es una dictadura, que avala un fraude, dice, nadie dice de convicciones democráticas puede estar en una línea distinta en esto. ¿Qué pasa con el Partido Comunista? Que es parte del gobierno y que venía en una línea abiertamente distinta en esto. Hay un cambio. Va a tener que cambiar, va a tener que silenciarse. Por eso que la expectativa hoy día está puesta en qué va a decir el Partido Comunista respecto de este rayado de cancha, o qué significa para el presidente que alguien que defienda a Maduro hoy día, según su propia, se sale o renuncia a su convicción democrática. No, le puso un tremendo ultimátum al PC. Es bien rotundo porque tiene muy poco margen de movimiento. No nos olvidemos que la posición del PC está sustentada en una afirmación de Lautaro Carmona que dice: no puedo hacer otra cosa que reconocer lo que la institucionalidad diga ya. Porque la institucionalidad ya lo está ratificando. Una leguleyada, dirá usted, pero hoy día el presidente en primera instancia y luego el canciller
básicamente dicen que esa institucionalidad no cumple tampoco con los estándares mínimos de ninguna democracia en el mundo. De hecho, el canciller lo dice de manera explícita. Dice, en Venezuela no existe separación de poderes y por lo tanto, ¿cierto? El fallo no tiene ningún valor. Entonces, le pusiste la tuya y 452 más arriba de la mesa, y esto va a ser un trago muy difícil. La nomenclatura del PC debe estar tratando de cuadrar el círculo, porque efectivamente esta cuestión va a ser muy, muy difícil de procesar en los términos en los cuales se está planteando. O sea, la pregunta es si se lo tragan solito o arrastran al resto. ¿A qué resto? Al gobierno, se abre de nuevo una brecha con dentro del PC, por cierto, con el socialismo democrático, con emplazamientos al propio presidente. O sea, ¿hasta dónde puede eventualmente escalar esta cuestión? Yo creo que el presidente les dice además en su cara, no me importa lo que ustedes piensan, ni dicen. Es que no lo han hecho parte. Aquí hagamos un poco de PCología. Lo que dice el diputado, o sea, el senador Daniel Núñez, que dio tanta vuelta, ¿cierto? Esa cuña de hace falta Telier, uno hace doble clic sobre eso y dice, ¿qué es lo que hace falta de Telier? Es lo fundamental. Telier era alguien que tenía la suficiente autoridad interna, pero que tomaba las decisiones en una mezcla, ¿cierto?, de legitimidad interna con procesos de consulta y haciendo parte a los actores del gobierno. Jamás Telier se apuró a dar la primera cuña, nunca no conversó, digamos, y expresó cuáles eran sus temas, salía de la moneda y después decía, bueno, nosotros vamos por esta línea, pero ya tenía más o menos pactadas las diferencias. Lautaro Carmona no está haciendo eso desde hace rato, es decir, él está parapetado en una posición que tensa permanentemente las posiciones y obliga a todos los actores a decir, están con nosotros o contra mí. Una lógica tipo George Bush. ¿Ya? Y por lo tanto son dos tipos de liderazgos muy distintos. Y lo que hizo el presidente hoy día fue tomarle el guante a Lautaro Carmona y decir, ok, estoy en una vereda completamente distinta que la tuya, ¿qué vaya a hacer mañana? Claro. O sea, tú vas a ser el responsable de tensar hasta el infinito a tu partido y decirle a los ministros que hoy día trabajan en este gobierno que tienen que tomar una decisión. No voy a ser yo. Y eso es un gallito bien potente. Es una manera de verlo. Otra manera es de que es el presidente el que pone la atención, él sube la apuesta al doble y pone en una situación de elección de sus ministros. Sus ministros tienen que ver si lo siguen a él. Y algo que hasta ahora no ha hecho ningún ministro comunista, que hablar de dictadura, van a tener que empezar a seguirlo. Pero eso alterando las prioridades. No, pero es que... Por eso digo, o sea... Estoy de acuerdo contigo, pero o sea, digo que la atención, así como las palabras de Lautaro Carmona, de que no puedo hacer algo distinto que validar el resultado, le puso atención a los ministros, y los ministros prefirieron seguir en la ambigüedad del gobierno o no en la ambigüedad. En la formalidad de esperar los cómputos, de esperar los resultados, de exigir transparencia, de exigir que se respetara el resultado, la soberanía popular. Hoy día el presidente que va más lejos, es más categórico, no hay margen, porque dice, cataloga a Venezuela como dictadura, no es el primero en hacerlo, pero tampoco se queda atrás, lo hace abiertamente. Tiene que ver si la ministra ahora, por una acción del presidente, le van a poner el micrófono para decir, bueno, hoy día que el presidente dice que lo de Venezuela es una dictadura y que nadie de convicciones democráticas puede defender lo que está pasando en Venezuela, ¿qué opina usted? Le van a decir, ¿usted también sostiene la tesis del presidente? ¿Usted tiene convicciones democráticas? Porque aparentemente el presidente cree que no, siguiendo tu lógica, digamos. Claro. Le va a hacer el doble clic de muy eso, en la ¿no? procedimental, en todo caso, lo que hizo además es adelantar este momento, porque igual ambos se habían amarrado al tema de las actas. Y las actas que ya habían perdido vigencia, digamos, muchos decían, estoy seguro que esas actas van a ser exhibidas. Ya el PC había generado una forma, ¿cierto?, de salir tenuemente, digamos, amarrado a eso, pero el presidente adelanta ese deadline y lo pone hoy día con la decisión del tribunal. No, que toman otra dimensión las palabras también el asesor histórico ahí del Partido Comunista en la Subsecretaría Interior, ¿no? Cuando dice, hay algunos que nos quieren ver fuera del gobierno
quizá la pregunta, uno decía que lo decía por la oposición, ¿no? Lo decía por los reclamos de la oposición, pero hoy día parece que no. Parece que hoy día el presidente raya una cancha donde si tú quieres estar adentro, tienes que estar en la misma línea del presidente. Tal cual. Ahora no puedo estar más de acuerdo, ¿eh? No, ya dijimos posición, o sea, no puedo estar más de acuerdo. O sea, por eso te digo, cuando, hace 2 semanas la encuesta dijeron... Era el paso que todos estábamos esperando que dieran, ¿no es cierto? Es una convicción que los chilenos tienen categórica y absolutamente, y que hoy día el presidente se sumó a eso. Y lo hizo bien, y lo hace de manera correcta. No es el primero, pero lo hace con esa tensión que no genera el resto, ¿no? Da lo mismo que la oposición diga que hay una dictadura en Venezuela, lo que genera tensión inmediatamente, no solo en el Partido Comunista, en una parte de la izquierda chilena, y hoy día que lo dice el presidente, y no solo el Partido Comunista, a toda esa izquierda pro Maduro o que tiene un vínculo muy fuerte de todo tipo, ¿no? Social, político y económico con Venezuela, les van a poner el micrófono si sostienen la tesis, ¿no? Declarémoslo en estado de asamblea permanente y cuando salgan las declaraciones del PC nos volvemos a reunir. Eso, tal cual. Ahora, la pregunta que viene es qué es lo que va a pasar en Venezuela. Porque... no, en eso hay menos novedad, creo yo. O sea... Sí. Pero a ver, lo planteo de otra manera. Yo creo que esto no cierra el capítulo en Venezuela. La declaración del tribunal, porque aquí hay 5 meses todavía recuerden que el presidente electo, sea quien sea, pero en este caso el autoproclamado presidente electo Nicolás Maduro, tiene hasta, son 5 meses. Sáquenme la cuenta, por favor. Sáquenme la cuenta. Noviembre, estoy pensando en noviembre, que son las elecciones en Estados Unidos. Porque Estados Unidos ya anunció sanciones, pero las sanciones de momento parece que van a ser de vuelta sobre personas. La pregunta es si Estados Unidos está dispuesto a escalar o no en restablecer las sanciones del petróleo. Y eso es difícil que pase antes de las elecciones. Nadie se va a exponer, los demócratas no se van a exponer a que suba el precio de los combustibles, por razones obvias, pero después de noviembre todavía les va a quedar tiempo como para eventualmente hacer algo, y ese algo, lo que se dice que puede ser una alianza con Lula, porque parece que México va a reconocer el triunfo de Maduro. Mira, no solo eso, sino que además con Netanyahu empecinado en arrastrar a Irán a un conflicto armado, doblemente más difícil cerrar la llave del petróleo con Venezuela. Entonces, no, si el panorama fácil no es, por eso te digo, y si hay un gobierno cuya institucionalidad interna lo reconoce, lo ratifica, y las fuerzas del país lo respaldan, me refiero a las Fuerzas Armadas en este caso, es muy difícil imaginarse que cómo tú sacas a una persona que está amparada con toda esa fuerza, salvo algún tipo de golpe externo, derrocamiento violento. No sé, yo hoy día tuve la oportunidad de participar en una conferencia en la Universidad del Desarrollo, va a ser un pequeño comercial, y estaba la expresidenta de Costa Rica, gracias al mundo digital, ¿no? La tuvimos presente ahí, a Laura Chinchilla, una figura de centroizquierda muy respetada en el ámbito latinoamericano, ¿no? Muy activista de derechos humanos, activista de la democracia, ¿no? Y ella dijo, ojo con un detalle, dice, si la oposición logró tener el 83% de las actas, es porque los oficiales de bajo rango que estaban presentes en los colegios lo permitieron. Si no, no habrían tenido ninguna. Porque ella fue muy categórica, es decir, el 2015, cuando el régimen de Maduro pierde las elecciones parlamentarias. ¿Qué hizo con su micrófono? Gonzalo lo silenció, no sé qué hizo, se silenció. Entre otras cosas se silenció. Pero mira, para agregar, mientras se desilencia Gonzalo Miller, no solamente entregaron las actas, sino que votaron por González, si no los números no cuadran. No, pues si aquí no cabe ninguna duda que los cuarteles votaron por hay algo en lo que no está sostenido Maduro es en su pueblo. Sí. No, es eso, no hay ninguna duda, me refiero no digo en el pueblo, Camilo, si lo estoy haciendo la referencia de que la oficialidad, la oficialidad que estaba a cargo de los locales de votación, es decir, tenientes, capitanes, no creo que coroneles, tenientes, capitanes, hasta ahí, son los que permitieron que la oposición se hiciera de esas actas. Fueron los que dijeron, sí, entreguen el acta a la oposición. Entonces, no es tan monolítica la posición respecto de la defensa de Maduro. A eso me refiero, que puede ser de que sí, hay un tramo superior que están implicados, ¿no? Por no decir
son parte de la misma mafia, ¿no? En el nivel de generales. Recordemos que Venezuela tiene más generales que cualquier otro país del mundo. ¿Y por qué? Porque tienen múltiples roles, están dedicados a muchos negocios distintos aparte de ser generales. Lo que veo es que no nos compremos por un apoyo monolítico de las Fuerzas Armadas a Maduro a cualquier escenario. Yo creo que en la medida en que ya lo que hizo, y lo que estamos comentando, que es lo que pasó hoy día, ¿no? Y la reacción del presidente, ya es un paso más a ir saliéndose del cuadro de la legalidad y del cuadro del respeto al Estado de Derecho. Algunos dirán, pero ¿cómo estamos descubriendo el hilo negro? Porque es una dictadura. Bueno, pero para ojos de muchos de los que están ahí, sí, ¿no? Los va habilitando para desafectarse de esas actuaciones, desafectarse del régimen y de alguna manera abrir un espacio distinto al de cerrar filas detrás de Maduro. Hablemos de Carolina Toá. Okay. Un ratito, y de la negativa de Michelle Bachelet. Yo creo que ya finalmente la respuesta que muchos estaban esperando de parte de Bachelet quedó bastante clara, ¿o no? No soy candidata ni lo voy a hacer, y acto seguido la que pasa a primera línea es la ministra del Interior, Carolina Toá, en lo que fue una movida. Alguien tiene que haber dicho también, ¿verdad? Sabe que presidenta Bachelet está opacando a los posibles candidatos, así que mejor aclare el tema, más allá de que siga llenando por mientras el espacio haciendo campaña en favor de los candidatos para las elecciones de octubre. ¿Qué representa el hecho de que hoy día Carolina Toá se esté configurando, se esté instalando como la carta o la carta más probable o la más posible, pensando en llegar a una competencia más definitiva? Representa probablemente la derrota más categórica del mundo que llevó a Boric al poder respecto de su crítica a los 30 años, para partir, ¿verdad? Sí. En segundo lugar, representa también un reconocimiento al lado que funciona del gobierno. Y probablemente también, si el presidente Boric quisiera ungir a alguien, yo creo que ungiría a Carolina Toá. Es una creencia mía. Yo creo que, a ver, vamos desde lo más evidente a lo menos evidente. Lo primero que hace esto es dejarme más cerca de ganar la apuesta que tengo con ustedes. ¿Qué era? Que era que sí salía del gobierno. ¿Sí o no? No me la desconozcan ahora, porque yo ya tengo elegido el restaurante y hasta la pinta que voy a llevar. Sí, te está demorando a cobrar, pero bueno. No, vamos a acordar. Esto es como cuando los comentaristas dicen, no, viene fácil. Solo estoy diciendo que me deja un pasito más cerca de lo que estaba hasta antes de ayer. Ahora, para todo lo demás que tú decís, Connie, yo creo que todavía falta, porque mi impresión es que lo primero que hay que analizar es si es que efectivamente Bachelet sale o no sale. Obviamente fue mucho más categórica en su última aparición. La presión va a seguir aumentando, las encuestas probablemente van a seguir aumentando porque ya lleva una cierta dinámica, ¿cierto? Y se van a producir otros efectos asociados a eso. ¿Qué es lo que hace Bachelet mientras se mantiene como candidata probable? Precisamente es detener todos estos procesos que no porque ella se corra hacia un costado ocurren por sí solos. Lo primero, ¿cierto? Lo dijo Juan Andrés Lagos, tenemos que evaluar nuestra política de alianza. Es decir, lo primero que hay que pensar es cuánto del oficialismo, después de todas estas cosas, Venezuela, elecciones municipales, gobierno de Boric, todo esto, si es que ese oficialismo va a seguir junto y va a tener la misma estrategia para enfrentar las siguientes elecciones, que son las parlamentarias y presidenciales. Si es que va a seguir junto, entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo con el cual va a seleccionar a sus candidatos? Y por lo tanto, y ahí vendrían los mecanismos de primaria, y en honor al tiempo que nos queda poco, no me quiero comer el espacio de Gonzalo, todo eso está por verse. Yo creo que hoy día es más nítido, ¿cierto?, una doble negativa de Bachelet y la intención manifiesta de Carolina Toá de ser una de las que va a ir a disputar su opción, pero faltan primarias, faltan encuestas, faltan elecciones para que ese vaso se vaya decantando. Y falta también, si es que al otro lado se consolida la candidatura de Evelyn Matei o la operación Cubillos llega a puerto. Gonzalo. Sí, yo creo que aquí la que más sabe política es Bachelet. Lo acaba de demostrar. O sea, dijo, estar en primera línea, que la Contraloría, que me cuestionan, que ahora no puedo ir a los eventos, que van a llegar a la Contraloría. Dijo, no, yo no soy candidata. O sea, a mí no me pregunten nada. Y pregúntele a la señorita Toá, que es la candidata. Ahora lo que va a pasar a partir de ahora es que la gente va a empezar a medir a Carolina Toá como candidata presidencial y la va a comparar con el resto de los candidatos presidenciales.
Y eso está lejos de ayudar a Carolina Toá. De acuerdo. Y de ayudar al gobierno en la gente. La expone al infinito a alguien que tiene un rol ya como ministra del Interior y de Seguridad Pública, donde la expone al infinito todos los cañones hacia Carolina Toá, y Michelle Bachelet guarda tranquila y dice, bueno, si yo igual tengo que tomar mi decisión, soy igual la mejor candidata, genera una unidad que no genera Carolina Toá, porque ahora la comparación no es solamente Carolina Toá respecto de Matei, respecto al resto de los candidatos, sino respecto de la propia Bachelet. Carolina Toá, con la primera que compite, es con la sombra de Michelle Bachelet. ¿Genera la misma unidad en la izquierda Carolina Toá hoy día que Michelle Bachelet? Parece que no. Entonces, la vamos a empezar a medir así. Entonces, no me ayude, compadre. La que más sabe aquí es Michelle Bachelet. Sale del huracán, sale del ojo público, le siguen brillando los ojos y deja a Carolina Toá y dice, bueno, a ver si se la puede. Dele. Que nadie diga que no la dejé pasar. Adelante. Ahora, que me nombren el último ministro del Interior que fue candidato presidencial. ¿Quién fue? Ninguno, pues. No, si es una moladora de carne, eso. Sí, pues. Sí, pero ¿sabéis qué es lo que pasa? No quise, porque a pesar de los dos chilitos que me tira aquí mi amigo Camilo, yo no le quise decir que las últimas veces que un ministro del Interior dio una entrevista para decir que era el Delfín, fueron Rodrigo Ginspeter, la revista Que Pasa, y después en la misma extinta y gran revista Que Pasa, Rodrigo Peñailillo. Sí. No se va a sumar a esa lista Carolina Toá. No creo. ¿Tiene margen Carolina Toá para dar una entrevista como candidata presidencial? ¿Ahora? No. Bueno. No, puede hablar cosas de candidata, pero no desde lo periodístico, Connie, ¿podría dar una? Lo de lo periodístico, lo que quiera, po. O sea, nosotros le podemos preguntar por eso y más, digamos, pero a ella no le conviene. De hecho, si llama a la Connie y le dice, oye, quiero dar una entrevista como candidata presidencial, la Connie le pone fanfarria, le pone el horario que quiera, digamos, no. Interrumpo transmisiones para hacerla al tiro, digamos, porque se me puede arrepentir. Obvio. Sentido oportunidad antes, no. Claro. Yo tengo la sensación independiente de que me pasé a lo mejor 5 pueblos, 10 pueblos, adelantando hipótesis de cuestiones que, como tú bien dices, Camilo, falta mucho tiene que pasar todavía. Yo creo que esto no es bueno para Carolina Toá, bajo ninguna circunstancia. Ahora, es que lo que pasa es que han cambiado. De hecho, puede haber tenido Bachelet, digamos, pero yo creo que no es bueno. Es que de hecho uno de los activos de Bachelet, que lo dice entre medio Gonzalo, ya queda en entredicho con lo que acaba de hacer el presidente hoy día. O sea, esta idea de que ella es la siguiente figura que con menos dificultad es capaz de aunar desde el PC hasta la DC, que es razonable creerlo así. De hecho, los más cómodos con Bachelet es precisamente el PC, ya pasa a ser problemática, porque como no va a pasar a conducir ella el gobierno pasado mañana, ¿cierto? Igual van a tener que lidiar con qué es lo que pasa después de lo que hizo el presidente con Venezuela. Por lo tanto, este es un escenario que se está moviendo, donde yo considero que aquellos actores que creen que tienen una posibilidad, además yo, no es un misterio, hoy día lo escribí en una columna, creo que además tiene mucho sentido para el socialismo democrático que sea Carolina Toá su candidata, porque lo que hace es precisamente poner en valor todo lo que la coalición hizo por estabilizar a este gobierno. Y eso requiere de un broche, más allá de que sea un broche ganador, de que la arrasen las encuestas. Sí. Es evidente que la principal damnificada con la operación Bachelet, que puede no haber sido de ella, sino de sus círculos, digamos, es Carolina Toá. Es cosa de mirar las encuestas. Ella prácticamente desaparece después de estar marcando más que todas las potenciales candidatas del gabinete. Incluso marcaba más en centro izquierda en las encuestas que se tenían antes. Y es la primera que sale, ¿cierto? Porque Bachelet aparece con su votación y otra. Además, todo eso está bastante claro. Pero falta un proceso que va a ser antes que todo político. Antes de ser un muy buen candidato hay que ser precandidato, y esa es la pelea por entrar en la góndola. Y esa pelea de nosotros se nos olvida, pero es competitiva. Y hay que tener talento para ponerse ahí. No nos olvidemos que Boric terminó siendo presidente después de que todos pensaban de que Jadwe prácticamente tenía calzada la banda y que además iba a perder rotundamente esa primaria. Y las cosas se dieron de maneras muy excepcionales, y finalmente termina con la primera opción. ¿Qué fue lo que dijo la presidenta, de hecho la propia presidenta Bachelet, verdad? A estas alturas, en la vez anterior, Boric ni siquiera existía como opción. Exacto. Sí, yo lo que sí, para darle consistencia a lo dicho en semanas anteriores, si Bachelet era la que venía a subvencionar las carencias del presidente Gabriel Boric,
¿cómo queda eso cuando reemplazamos a Bachelet por Carolina Toá? Que pareciera ser lo que algunos suponen que va a pasar, ¿no? Porque ella no es capaz de subvencionar las carencias del presidente Boric. No tiene una distancia del gobierno de sus errores como sí lo tiene Bachelet. ¿Ah? Bachelet tiene sus propios gobiernos de los cuales va a rendir cuenta, pero no se tiene por qué hacer cargo de los errores de este gobierno. En el caso de Carolina Toá como candidata, ¿qué margen tiene para no hacerse cargo cuando era la jefe de gabinete, ¿no? Durante gran parte del gobierno, ¿no? O sea, pero un presidente que se acerca ahora más al 40 que al 30, no es un problema para quien quiera llevar la posta. Sí. Lo vamos a ver con quiénes son las fotos de los candidatos a alcalde. Si son con Carolina Toá o con Michelle Bachelet. No, claro, pero hoy día puede ser con Boric. El mercado es cruel y sobre todo para los alcaldes, que tienen que tener una mayoría bastante más rotunda, pero después viene la parlamentaria y esto va a ser otro escenario. Ya, ¿viste? Nos estamos comiendo todo el tiempo con Hiperdona. Se desordenó la jungla. Son las tarde ya. Fiesta mono. ¿Ah? Sí. Ya. Señores queridos, que tengan una excelente semana. El domingo este programa vuelve a sonar por la 100.1, así que atentos, si alguien llegó tarde lo puede escuchar de vuelta el domingo. Estén muy bien, un abrazo enorme. Abrazo. Chao. Los jungleros, que estén bien. Chau. Aquí termina Monos en Infinita, una mirada profunda a la semana política, con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller, y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic, en directo y en plataformas por la 100.1. Esto fue Monos